es ello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en ti se ocultaron. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe por la luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que la meta del día se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Si alguno ha visto la web, Manolo puso las fotos a las que yo hacía referencia el otro día del Templo de Jerusalén y de la explanada donde estaba el Palacio de Salomón, el Bosque del Líbano, etcétera, etcétera. En cualquier caso, como no todos tenéis a lo mejor internet, pues pensaba ponerlas hoy, pero nos ha comido el tiempo. Entre que hemos estado dando algunas explicaciones al principio de la ideología de género, que algún día dedicaremos a explicar con detalle porque estemos todos informados de qué va eso, sobre todo porque esta última semana, la semana anterior, hubo un pequeño revuelo, porque una vez aprobada esa ley en la Comunidad de Madrid, hubo 3 obispos, los 2 de Getafe y el de Alcalá de Henares, que hicieron unas reflexiones y unas puntualizaciones que, bueno, pues ya sabemos, les ha costado el que algunos quisieran defenestrarles, obviamente, por decir la verdad y con toda la calidad del mundo. Entonces, porque estemos enterados, porque sepamos de qué va, que no es formación bíblica, pero en el fondo lo es. A ver, tenemos que tener conceptos claros en el mundo en que vivimos y saber movernos en el ámbito que nos toque a cada cual. En el trabajo, en el cole, en la enseñanza. Tendría que venir un experto en el tema. Claro, entonces, si conocéis a algún experto, le llamamos y que venga, y si no, si os sigo yo, pues os lo cuento yo. Perfectamente. ¿Alguno se quedó sin mapa del templo? ¿Alguien se quedó sin él? Pues bueno, están aquí, luego al El abuelito nos sirve perfectamente. Pues lo cogéis, El templo de Salomón, el que construyó ya su hijo, lo planificó David y lo construyó Salomón. Bien, decíamos, creo que el último día acabamos con esto, que también construyó Salomón el palacio real, además del templo, no con menos lujo, sí con mayores dimensiones, y para el que necesitó 13 años de obra. Y para que os hagáis una idea, leímos un par de versículos en el que decíamos: su casa la construyó en 13 años, edificó la casa del bosque del Líbano, 100 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, con 4 hileras de columnas de cedro. Esta casa, llamada Bosque del Líbano, tomaba ese nombre porque sus muchas columnas eran de cedro precisamente del Líbano. Y en una gran sala se celebraban las fiestas, servía además de polvorín o de arsenal, hizo el salón del trono, donde él juzgaba, etcétera, etcétera. Y aparte construyó las habitaciones privadas de la familia real, la casa de la reina, la titular, la que era hija del faraón, y sin duda que la ilusión de Salomón se centraba en el templo. Ahí habíamos quedado, creo recordar, el lunes pasado. Para Israel, Yahvé no sería como si fuese un Dios peregrino, que iba de tienda en tienda, de sitio en sitio, sino que ahora tenía una casa. Le decía su casa, la casa de Dios. Y la dedicación del templo es solemne y traen allí el arca de la alianza. Al solemne acto convocó Salomón a todo el pueblo, ancianos de Israel, jefes de tribu, principales de las familias,
y todos iban delante del arca, los sacerdotes portándola, y dice en Primera de Reyes 8:6, ¿queréis leer alguno? Que es donde nos habíamos quedado, creo. Primera de Reyes 8:6. Los sacerdotes dejaron el arca de la alianza del Señor en su lugar, en el camarín del templo, es decir, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Sigue. Los querubines tenían las alas extendidas sobre el lugar en que se encontraba el arca, cubriendo el arca y sus varales. Hasta el 9, lee hasta el 9. Estos eran tan largos que podían verse sus puntas desde el lugar santo, que estaba a continuación del lugar santísimo, pero no desde fuera. Allí se conservan hasta hoy. Exacto, o sea, sacrificaron, hicieron esa gran dedicación, como os decía, sacrificaron ovejas, bueyes, en número incontable, y los sacerdotes ponen el arca en su sitio, en el lugar, en el santo de los santos. Los que tenéis el mapa por ahí a mano, me estoy refiriendo a este cuadradito de 22 por 22, que es el santo de los santos. Y en la otra foto de perspectiva se veían los ángeles y dónde está depositada el arca. El que no tenga que lo coja, o pásaselo primero. Allí colocada no quedaba visible y dice que así quedó. No había en el arca otra cosa que las tablas de piedra de la ley y que Moisés depositó en ella. Recordad que según la carta a los hebreos, durante la peregrinación por el desierto, el arca contenía también otras cosas. ¿Os acordáis qué? ¿Os acordáis que tenía? La vara de Moisés. Tenía, no, la vara de Aarón y un poquito de maná. Y una copa con maná. La tradición oriental exigía que los pactos fueran puestos por escrito y guardados, pues tenían un valor jurídico, algo así como los legajos de hoy día que vais a cualquier notario, ¿no? Y se encuentra aquí el testamento de nuestro tatarabuelo en el papel que se usaba entonces, pero queda testimonio escrito, ¿no? Hoy creo que ya lo están todo, o eso me han dicho, yo no trabajo en notarías, que lo están microfilmando, porque bueno, es lo que viene. Entonces, si algún día se pierden esos legajos físicos de esos testamentos o de esas declaraciones juradas, en fin, de eso que el notario tiene que dar fe, creo que lo están ya informatizando, ¿no? Por tanto, tratándose de un documento jurídico, como es el compromiso que dice a lo que me comprometo respecto de mi Dios, del Señor, las tablas de la ley se encontraban allí, en el arca. El Deuteronomio decía, ¿qué son los mandamientos que Yahvé nuestro Dios ha prescrito? Y la contestación tenía que ser que proceden de cuando habíamos sido esclavos de Faraón en Egipto y que Yahvé les liberó haciendo grandes maravillas. El arca, depositaria de la ley, ejercía sin duda una honda impresión en la conciencia de Israel, como pueblo de Dios. Y dicen los profesores de Salamanca que la solemne dedicación del templo constituía el sueño dorado de Salomón. Salidos los sacerdotes, tras la colocación del arca en su sitio, como decíamos, la aceptación de Yahvé no pudo ser más impresionante. Leed en el 8:11. Sin que pudieran permanecer allí los sacerdotes para el servicio por causa de la nube, pues la gloria de Yahvé llenaba la casa. Fue tal la invasión de la nube dentro del templo de Jerusalén que ni siquiera los sacerdotes podían estar allí y salieron, ¿no? Salomón bendice a la asamblea de Israel y les habló reconociendo que la idea de hacer casa consagrada al nombre de Yahvé había sido cosa de su padre David, pero que él, su hijo, es el que la ha hecho y ha puesto en ese lugar de esa ciudad de los jebuseos que conquistó su padre David, donde hizo el primer altar y la primera oración, lo que ya conocemos como la explanada del templo de Jerusalén, donde están ahora las dos mezquitas. Pues bien,
Puesto ante el altar, Salomón oró y rezó una larga y preciosa oración que comienza así. Leer en el 8:23. Y dijo Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en lo alto de los cielos, ni abajo sobre la tierra. Tú guardas la alianza y la misericordia por tu siervo, los que de todo corazón andan en tu presencia. Estamos ante un ejemplo sublime de oración confiada y humilde. Hay un desarrollo breve de teología de la alianza con el principio básico de la fidelidad recíproca, y yo creo que vale la pena que la leáis entera, deberes para casa. Hay una petición personal pidiendo que mantenga Dios la perpetuidad de la dinastía según lo había prometido a David su padre, y leer el 25, 8:25. Ahora pues, Señor, Dios de Israel, mantén en favor de tu servidor, mi padre David, la promesa que le hiciste. No te faltará en mi presencia un descendiente en el trono de Israel, a condición de que tus hijos sepan comportarse, procediendo de acuerdo conmigo, como has procedido tú. Suficiente. Le sigue una letanía por el pueblo, ruega a Dios que su nombre sea santificado, que castigue al perjuro, que justifique al justo, que se pidiera en aquel tiempo el regreso de los que, castigados por sus pecados, estuvieran prisioneros, y tiene una petición a favor del forastero. Petición de que Dios les escuchase ante la falta de lluvia. Leed el 35 y 36. Cuando se cierre el cielo, no iba por haber ellos pecado contra ti, y te rueguen en este lugar, invocando tu nombre, convertidos del pecado por haberlos tú afligido. Oye tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo. Etcétera. Sí, efectivamente, eso es. Igual, pide por el pueblo cuando hubiere hambre, desgracias, asedio del enemigo, pide por los extranjeros llegados por la fama de Yahvé, y cuando oren, decid: desde los cielos, el lugar de tu morada, otorga a ese extranjero lo que pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Ya digo que la oración es preciosa. La oración vale la pena que la leáis completita en casa. Terminó pidiendo que sus palabras y súplicas estuvieran ante Yahvé para defensa del pueblo, y que el corazón de todos fuese para Yahvé. Su corazón, que es lo que importa, para seguir sus leyes, para guardar sus mandamientos, independiente de las órdenes, de las prescripciones, de lo escrito, de corazón. O sea, no de boquilla, que diríamos hoy, ¿no? Y lo que sigue es uno de los textos que deben ser entendidos en base a las costumbres orientales, de dar cifras, sobre todo si son relativas a resaltar cosas buenas, porque veréis que son cifras que expresan de manera claramente entusiasta y con devoción popular, y que no pueden ser tomadas en su valor literal. Dice el texto, leerlo en el 8:63. Salomón inmoló como sacrificio de comunión al Señor 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. 22.000 bueyes, 120.000 ovejas en sacrificios a Yahvé. Si no supiéramos, como os advertía el gusto oriental por expresar grandezas y cosas maravillosas a base de exagerar cifras, tendríamos, fijaros, que suponer que para ofrecer todas esas víctimas a base de 12 horas, sin cesar de inmolar animales, a razón de 2 por hora, unos 16 sacerdotes necesitarían todo un año. Matemática pura, ¿eh? O sea, no, es para que veamos la exageración, ¿no? Pero sin duda la magnificencia de Salomón debió de ser ese día agotador para los sacerdotes. Ya se advierte el texto que aquel día consagró el rey el atrio que está delante de la casa de Yahvé, pues ofreció allí holocaustos, porque el altar de bronce era demasiado pequeño para contener los sacrificios eucarísticos. 7 días duró la fiesta de la dedicación del templo. Yahvé apareció por segunda vez a Salomón y le dijo, 9:3, leed la respuesta de la oración de Salomón. Y le dijo, he escuchado la oración y la súplica que has elevado ante mí,
He consagrado este templo que has construido para morada eterna de mi nombre. En él estarán siempre mis ojos y mi corazón. Mis ojos y mi corazón. Ojo a lo que nos han leído, porque este es uno de los textos que nos pueden servir, y ya lo habíamos anticipado, para ver lo importante que es en Biblia coger todo el pasaje completo y no unos versículos textos del texto, porque el pueblo de Israel, basándose sin duda en esta promesa, he santificado esta casa, en ella estarán siempre mis ojos y mi corazón, no queriendo ver lo que sigue, confiaron en que Dios obrase en ellos como obrasen. Jamás podría nadie con Israel, que poseía tal templo en el que estaba Yahvé su Dios, y que lo que eso significaba, ¿no? Y por este grave error, veremos el profeta Jeremías hubo de sufrir persecución y torturas cuando lo denuncia, porque Jeremías, ante la infidelidad de Israel, les decía, Jeremías 7:4, leo yo para avanzar, pero para los que tomáis nota, está en Jeremías 7:4. No pongáis vuestra confianza en palabras engañosas diciendo, oh, el templo de Yahvé, este es el templo de Yahvé, como si con eso quedaran libres de sufrir las consecuencias de su infidelidad, pisoteando los mandamientos. Es que Jeremías advertía sin tener en cuenta estas palabras de Yahvé que hemos leído. Infiel Israel quería acogerse a esas palabras como palabras de Yahvé, pero sin tener en cuenta todas las palabras de Yahvé. Leed, íbamos Primera de Reyes 9, pues leer 4 y 5. En cuanto a ti, si procedes de acuerdo conmigo como tu padre, David, con corazón íntegro y recto, haciendo exactamente lo que te mando y cumpliendo mis mandatos y preceptos, o sea, las promesas que estaban ligadas a esa fidelidad, sigue. Conservaré tu trono real en Israel perpetuamente, como le prometí a tu padre David. Pero, y aquí viene el pero, sigue diciendo. No te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si vosotros o vuestros hijos apostatáis, o no guardáis los preceptos y mandatos que os he dado, y vais a dar culto a otros dioses y los adoráis, borraré a Israel de la tierra que yo le di. Rechazaré el templo que he consagrado a mi nombre, e Israel será el refrán y la burla de todas las naciones. Y podríamos decir palabra de Dios, ¿no? Porque es palabra de Yahvé. La cosa está súper clara, no cabía engaño, de no ser tan cínicos como decir que se amparaban en la palabra de Yahvé tomando solo la primera parte que hemos leído, porque el infiel de lo que Dios dijo no admitía la menor duda. Esta casa será una ruina y cuando pasen cerca de ella se quedarán pasmados y se preguntarán, ¿por qué ha tratado Yahvé así a su casa, a su templo, a su pueblo? Pues porque han sido infieles, ¿no? Llegará el día que vendrá la ruina del templo, barrido por Nabucodonosor, cerca de 400 años después. Advertí que el famoso racionalista Renan y sus seguidores han considerado este templo como una simple capilla de palacio y no tienen base para pensar así más que en las medidas del templo, que ya sabemos que no pasaba de 50 metros, y el que otros templos paganos de la época estaban concebidos como algo doméstico, nada dice si Salomón edificó una casa de Yahvé más grande o más pequeña. Allí estaba el arca del Señor, donde se hacía presente Yahvé, y es evidente que no fue una simple capilla de palacio, sino que fue el santuario nacional al que estuvo acudiendo todo Israel hasta la división del reino, que ya veremos, ¿no? Precisamente el mismo error que tuvieron los israelitas, confiando en que el templo, como todo defensa de Israel, demuestra el error de Renan y de otros llamados independientes que no tuvieron en cuenta estas relaciones humano-divinas. Pueblo, Yahvé; divinidad, pueblo.
Israel era un singular en tener culto y revelaciones del único Dios, el único Dios verdadero, y no solo edificó templo y palacio. Dice, ahí un poquito más adelante, en el 9:19, igualmente las ciudades almacén para sus carros y su caballería, y cuanto se propuso edificar en Jerusalén, en la región del Líbano y en todo el término de su jurisdicción. Interesante. En todas estas grandes obras no empleaba a los israelitas que estaban dedicados a ser soldados, a ser hombres de guerra, servidores, jefes, encargados de vigilar a los trabajadores. Construyó grandes almacenes para sus carros y caballerizas en Jerusalén, en el Líbano y en toda tierra de su dominio. Y no quedó ahí su actividad en favor de Israel. Dice en el 9:26. El rey Salomón construyó una flota en Esión y Geber, junto a Eliat, en la costa del Mar Rojo, en el país de Edom. Suficiente. ¿Sabéis dónde está eso? Sí. Al sur de Israel todo, ¿no? En el Golfo Arábigo, ahí donde llega el límite de Israel y Jordania, pero que es donde tienen contacto, por cierto, hay allí, creo, un complejo turístico, algo así como Puerto Banús o tal, ¿no? Es la zona turística 100% de Israel. Hasta el punto, cuando estuve yo allí, cuando visité Tierra Santa, el guía, que era un maestro, un experto, decía que había un viejo proyecto porque el Mar Rojo se está secando. O sea, a medida que pasa el tiempo, cada vez es mayor la concentración de sal y cada vez llega menos agua del Jordán, que es el único que le surge, ¿no? Y justo esa línea del río Jordán, atravesando por la mitad del Mar Muerto y en dirección sur, totalmente recta, es donde va al puerto de Eliat. A la derecha queda Jordania y a la izquierda queda Israel. Y decían que había un viejo proyecto que si no se había llevado a cabo, porque se tienen que poner de acuerdo ambos gobiernos, en verter agua de este mar arábigo, del Golfo de Arabia, a el Mar Muerto. Y aprovechando los desniveles, producir energía eléctrica. Yo, conociendo el pueblo de Israel, os digo que de verdad, si no se ha hecho, es porque tiene que intervenir el otro país y tendrían que partir cuentas, ¿no? Porque si hay alguien en esto expertos, por ejemplo, en hacer del desierto un vergel, son los israelitas, ¿no? Amantes de su tierra, todo hay que reconocerse, ¿no? Pues bien, las excavaciones arqueológicas al sur del Mar Muerto descubrieron una fundición de hierro y bronce de los tiempos de Salomón. Las excavaciones de Tel el-Difech en el Golfo de Acaba, junto al puerto actual de Adar, que testifican precisamente eso, que sus obras no se quedaron en construcciones interiores, sino que construyó las naves, las famosas naves de Tarsis, que hacían el servicio de importación e exportación a estas fundiciones, ¿no? La visita de la reina de Saba, que comentamos en la introducción que hicimos al reinado de Salomón, tomando el capítulo 10, la grandeza, sabiduría y riquezas que Dios le concedió, si bien en dicho capítulo podéis ver con más detalle las riquezas que cita, en este capítulo, en los versículos de 14 a 25, podéis leer algunas cosas como que tenía escudos de oro macizo, trono de marfil cubierto de oro, todas sus copas eran de oro, como decir que no hacían caso a la plata. Y de lujo basta saber que su trono con gradas estaba adornado con 12 leones, aunque con ese lenguaje oriental para exagerar las grandezas, dice el texto, leerlo en el 10:23. Fue el rey Salomón más grande que todos los reyes de la tierra, por las riquezas y la sabiduría. Y la sabiduría. Un detalle muy interesante. Cuando narra este capítulo esas enormes riquezas y cita su sabiduría como ningún otro tuvo, poned atención en el versículo siguiente, en el 24. Todo el mundo buscaba ver a Salomón para oír la sabiduría que había puesto Yahvé en su corazón. Que había puesto Yahvé en su corazón. Curioso, ¿verdad? Dios sabemos que le concedió el que llegase a poseer tanta riqueza,
precisamente por no haber pedido riqueza, cuando Dios le ofreció dar lo que le pidieron. Pero en cuanto a sabiduría, dice que fue puesta por Dios, y ya vimos que su sabiduría era completa, porque la sabiduría de Salomón abarcaba de todo, comercial, enciclopédica, en cuanto a conocimientos del reino animal y el reino vegetal, filosófica, discute sobre el hombre y la historia, etcétera, etcétera. Habíamos anticipado que veríamos como en un apéndice la parte sombría de su vida. Y es que el final de esta historia es pesimista 100%. Os decía que el final de su vida es un enorme lunar, tremendo, ¿no? La historia, el final precisamente es pesimista. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo cierto es que hubo causas, que duda cabe. El peso de la monarquía, que agitaba las estructuras sociales, naturalmente. El exceso de gasto obliga a trabajos excesivos y consecuentemente impuestos altos, y una sociedad cada vez más dividida entre muy pocos ricos y muchos pobres. O sea que de ayer es la historia, ¿no? Y entramos en el capítulo 11 de este primer libro de los Reyes, que narra el final de la historia de Salomón, y comienza así, 11:1. El rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, elamitas, sudanías y geteas. O sea, amó a mujeres que, como advierte el hagiógrafo, pertenecían a las naciones de las que Dios les había dicho que no se emparentan. Lee en el 12, en el 2, 11:2. De las naciones que había dicho Yahvé a los hijos de Israel, no entréis a ellas, ni entren ellas a vosotros, porque de seguro arrastrarán vuestros corazones tras sus dioses. Amigo, porque de seguro arrastrarán vuestro corazón a sus dioses. Y a estas dice el texto que Salomón se unió con amor y que torcieron su corazón. El número de mujeres, entre las que eran de sangre real y concubinas, es sin duda hiperbólico, igual que veíamos los bueyes y las ovejas, ¿no? Porque habla nada menos de 1000 mujeres en números redondos. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? 11:3, leer el 11:3. Tuvo 700 mujeres de sangre real y 300 concubinas, y las mujeres torcieron su corazón. Claro, es tanto como decir que tuvo muchísimas, que ya nos da igual que sean 917 que 1015. Lo que está diciendo el hagiógrafo, el historiador sagrado, es que amó a muchas y que esas torcieron su corazón. Hay que tener en cuenta que si los reyes, en honor de la amistad, ofrecían sus hijas para el harén real, podemos imaginar, dada la personalidad y la extraordinaria persona que era Salomón, los ofrecimientos que tuvo que tener un rey con esa fama de rico y sabio. Envejecido, Salomón se dejó arrastrar por los sentimientos de su corazón hasta ofuscar su privilegiada inteligencia. La conciencia que tenía de superioridad estaba lejos ya de aquella que tenía cuando pidió a Dios discernir para poder gobernar con justicia. Hasta el trato con sus súbditos ya no era el mismo, era un trato severo. La advertencia que Yahvé había hecho a Israel sobre unirse a mujeres extranjeras no fue tenida en cuenta por Salomón. Y estas, dice la historia, que arrastraron su corazón, ya lo hemos leído, ¿no? Estas mujeres disponían de un lugar para sus cultos en la vertiente occidental del monte Olivete, lo que era un escándalo para los israelitas. El monte Olivete le conocemos porque viene en la Biblia como el lugar de qué, a ver, ¿Es el mismo que los olivos? De la extensión. de la ascensión del Señor, efectivamente. Premio para ti, ya tienes un 10 en la nota al final del curso. Es el lugar de la ascensión, el monte Olivete, que no tiene que ver nada con el nuestro, el que está cerca de Jerez de la Frontera, que hay otro monte Olivete. Allí fue donde tuvo lugar la ascensión. Por cierto, que también tengo una anécdota de cuando estuve allí, que cuentan que San Ignacio de Loyola, que cuando estuvo en Tierra Santa, arrostrando peligros de los árabes que ocupaban aquella tierra, volvió de segundas
Porque, claro, en donde se venera el lugar de la ascensión de Jesucristo a los cielos, que bueno, pues es una pequeña cúpula circular, hay una huella en el suelo, una hendidura en la roca, que dice la tradición, digamos, yo por mucho que lo comparo no veo si es un 42 o un 27, o sea, no lo identifico yo como una huella, ¿verdad? Pero la tradición dice que allí es donde el Señor puso su pie por última vez para ascender a los cielos. Y el bueno de San Ignacio se quedó diciendo, ¿para qué lado estaba? ¿Para el este? ¿Para el oeste? Y no se pudo aguantar y volvió a ver de qué lado estaban las huellas para llevarse esa tranquilidad. Bueno, es una mera anécdota, que os la cuento porque me la contaron a mí, ¿no? El caso es que toda esa ladera del monte Olivetti era motivo de escándalo por los israelitas. Se le llamaba el monte del escándalo, pues allí se llegó a dar culto a Astarte, asociada al dios Baal, con cultos de prostitución religiosa, culto al dios Milcón, al que se ofrecía incluso a este, no en este momento, sino que se le conoce como el que le ofrecían niños en el holocausto, este Milcón, etcétera, etcétera. Una gran lección que hemos de aprender, además, es que estas mujeres ejercían su derecho a tener sus dioses y sus cultos, y allí acudían comerciantes, visitantes extranjeros, pero esta tolerancia era un gran mal. ¿Por qué? Pues porque además del escándalo ponía en peligro la pureza del yanismo, del que el mismo rey cayó en la idolatría. La idolatría, que como sabemos era considerada como el mayor de los pecados, tan es así que trajo sobre Salomón un castigo ejemplar. Leamos en el 11:11. Entonces el Señor le dijo: por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un servidor tuyo. Hasta ahí. Le profetiza la división del reino a partir de su muerte, como pronto veremos. Y también algo nuevo, enemigos externos de Salomón. Leer en el 24, primero el 14, 11-14, y luego nos pasamos al 24-25. El Señor suscitó contra Salomón un enemigo, Adad, un edomita de la familia real de Edom. Pásate al 24 y 25. Este reunió en torno a sí un grupo de bandoleros, y como David los hostigaba, fueron a Damasco y allí se estableció como rey. Durante todo el reinado de Salomón no cesó su hostilidad contra Israel. O sea, ya tenemos ahí el enemigo a las puertas, como hay una película que se titula así, enemigo a las puertas. Pues bien, si valdría para el Señor el alma de David, que el castigo anunciado fue mitigado en memoria de su padre, en memoria de David. Lo dice el versículo 13, que me lo he saltado de leer 11:13. Y ni siquiera le arrancaré todo el reino, dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida. En consideración a David te dejo una tribu y a Jerusalén, ¿no? Y entra en la historia un servidor de Salomón que también se alzó contra el rey. Un hombre muy capaz, había sido capataz de los trabajos de un importante terraplén que ordenó construir Salomón entre el templo y la ciudad. Y este famoso personaje, llamado Jeroboam, era de la tribu de Efraín. No veía con buenos ojos la diferencia de trato con la tribu de Judá hasta que llegó a ser el enemigo más peligroso de Salomón. Y un día Jeroboam se encontró en el campo con un profeta llamado Agías, que iba cubierto con un manto nuevo, y el profeta hace un signo profético. Cuando se habla de los sacramentos, por ejemplo, se habla muy claramente de signos. El signo es la acción por la cual se dice explícitamente, de manera que entre por los ojos lo que por atrás ocurre, lo que eso significa. No es cuestión de meternos ahora en la teoría ni explicar los sacramentos, pero vais a ver lo que hace. Leer Primera de Reyes 11:31.
Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 trozos, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Un poquito antes, cuando dice que el profeta partió el manto. Un día que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo. Llevaba un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías se quitó el manto nuevo y lo rasgó en 12 trozos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 trozos, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Voy a arrancar el reino de manos de Salomón y a ti te daré 10 tribus. 10 tribus. El profeta le reveló que dejaba parte a Salomón por amor a David y a Jerusalén como ciudad escogida por Dios, y nos encontramos con una acción simbólica efectuada con un profeta y que anunciaba claramente la división del reino. Como la tribu de Benjamín estaba unida a la de Judá, salvo que posiblemente también quedaran al menos parte de Simeón, el caso que en bloque la separación fueron las 10 tribus que fueron al reino del norte. Consecuencia del desastroso comportamiento de Salomón, también le anunció que estas 10 tribus serían arrancadas en tiempos de Salomón. Pues dice el texto 11:34-35. No le quitaré todo el reino, lo mantendré de jefe mientras viva, en consideración a mi siervo David, a quien elegí, que guardó mis leyes y preceptos. Pero a su hijo le quitaré el reino y te daré a ti 10 tribus. A su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara ante mí. Suficiente. ¿Os dais cuenta? Por consideración al rey David, a quien elegí, también a este le eligió, pero dice algo importante, que guardó mis mandamientos y mis leyes. Lo que estaba claro es que el fuego de la escisión ya ardía bajo la ceniza. Y si no estalló antes, es por la categoría del viejo monarca. Muerto Salomón, lo que ocurrió en el año 930, antes de Cristo, claro, el campo estaba libre para toda lucha. Jeroboam, sin duda, representaba un movimiento político-religioso, y así se entiende que entre las cosas que le dijo el profeta, le dijese de parte de Dios, dice en el 37, a ti te tomaré yo, dominarás sobre cuanto tu corazón desea y serás rey de Israel. Este Jeroboam será el primer rey del reino del norte. Había tenido que huir de Salomón y se refugió en Egipto hasta que muere Salomón. Comprenderéis que la vida de un extraordinario hombre como Salomón hubiera necesitado todo un volumen. Lo cierto es que el escritor sagrado nos habla de que existió, de que posiblemente hubo una fuente como esta que nos gustaría tener, y además como obra conocida. Leedlo, pues dice en el versículo 41. El resto de la historia de Salomón, todo lo que hizo en su sabiduría, está escrito en el libro de la historia de Salomón. Exacto, está escrito en No está. bueno, Está. según las versiones. Algunos lo ponen como pregunta y otros lo afirman. Aquí pregunta. Y cuando lo preguntan dice, ¿no está escrito en el libro de los libros de Salomón? Y el otro dice, está escrito en... Pues eso. Se ve que el escritor sagrado escribió una historia resumida, una historia breve, concisa, relatando los puntos más sobresalientes, pero sin ocultarnos las sombras que envolvieron el final de su vida y que hemos visto. Interesante e impresionante meditar sobre la vida de Salomón. Generoso, en cuanto a que teniendo la oportunidad de que Dios le diese cuanto le pidiera, no le pide riqueza, ni poder, ni larga vida, sino que consciente en aquel momento de que recibiera el reinado siendo muy joven, no pidió otra cosa que gobernar con justicia. Y habiendo recibido por su generosa petición riquezas y sabiduría, como ningún otro hombre las hubo, es al mismo tiempo ejemplo viviente de cómo puede sucumbir un alma que no coopera a una gracia concedida sin tasa. Y esto es de aplicación nuestra para hoy. Yo siempre procuro que esto nos sirva. No estamos viendo una historia ajena del tiempo, sino estamos viendo palabra de Dios que me sea útil a mí hoy en el 2016.
¿os habéis dado cuenta los talentos que hemos recibido? Cada uno. A lo mejor no lo valoramos. A lo mejor no lo valoramos. Hay gente que no puede andar. Hay gente que no puede hablar. Hay gente que tiene sus facultades perturbadas. Hay gente que no tiene, en fin, seguiríamos diciendo por comparación para darnos cuenta la cantidad de dones y regalos que el Señor nos hace cada día. Pues la correspondencia a los dones recibidos es nuestra garantía de fidelidad y permanencia. Porque nadie estamos libres de un tropezón, ¿eh? Que no nos creamos seguros ni porque somos cristianos, ni católicos, ni porque vamos a misa los domingos, ni porque venimos a clase de Biblia los lunes. El tentador está alerta para cualquier cosa. Y aquí tiene todavía más peso o más peligro para todos, para mí el primero, los pecados de omisión. Es decir, aquello que dejamos de hacer con los talentos que se nos ha dado, ¿no? Salomón reinó en números redondos 40 años y dice que sepultado junto a David su padre, 1143. Murió y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Le sucedió en el trono su hijo Roboam. Ya tenemos a los dos artífices, ¿no? Primer rey de Israel, Jeroboam. Primer rey de Judá, este chico, Roboam, el hijo de Salomón. Los del norte no tenían en realidad prevenciones hostiles contra el sucesor de Salomón, pues se había dado una sucesión normal. Pero lo que sí tenían, y graves, era contra la política que había seguido Salomón en los últimos días de su vida. Y es natural que quisieran aprovechar para que al cambiar el sistema de gobierno del fallecido llamaran a Jeroboam, ya se vuelve de Egipto, que estaba huido como os dije, y con toda la comunidad de Israel fueron a ver al nuevo rey, a Roboam, y pusieron las cartas sobre la mesa. Les dice, Primera de Reyes 12:4. Tu padre hizo muy pesado nuestro yugo. Aligera tú pues, ahora esta dura servidumbre, y te serviremos. Él le respondió, id y volved a mí dentro de 3 días, pues el pueblo. Efectivamente, él dice, vale, que lo voy a estudiar, ¿no? Como dicen ahora en tantos siglos, lo vamos a estudiar, vamos a hacer una comisión y lo analizamos. Y vuelve, al cabo de 3 días, vuelve. El rey quiso pedir consejo y reunió por un lado a los ancianos que habían estado al servicio de Salomón su padre, y parece ser que no le gustó mucho el consejo de los viejos. Reunió por otro lado a los jóvenes y dice el texto que a los que con él se habían criado, eso lo dice todo, o sea, criado a lo grande. Y vamos a escuchar los dos consejos y sin deciros de quién es el uno y de quién es el otro, vosotros mismos lo vais a averiguar. Leer en el 12:11. Mi padre puso sobre vosotros un yugo pesado, pero yo lo haré más pesado. Mi padre os azotó con látigo, pero yo lo haré con escorpiones. Ese es uno. Y en el 12:7 vamos a ver otro consejo. Ellos le dijeron, si te pones hoy al servicio del pueblo, si aceptas sus propuestas y los tratas afablemente, ellos estarán siempre a tu servicio. ¿Quién creéis vosotros que es el consejo de cada cual? Pues el 7 de los jóvenes y el otro de los ancianos. No, al revés. ¿Al revés? El 7 es de los ancianos, que le dicen trátalos con cariño, trátalos con cuidado, serán servidores tuyos. Y en el 12:11 que hemos leído, si mi padre os dio con el látigo, yo voy a dar. Bueno, pues dice la historia que Roboam, al cabo de los 3 días que les había dicho que volvieran, les habló según el consejo de los jóvenes, que ya os estoy diciendo cuál es. Y aquí hay un versículo que de nuevo hemos de recordar lo que hemos explicado otras veces acerca de la voluntad activa y voluntad permisiva de Dios, porque si no nos ponemos esas gafas, correremos el riesgo de creer que el Señor tiene pies y se pasea por el paraíso, que el Señor tiene látigo y golpea a la gente, que cuando vemos acciones
en plan ejecutivo de Dios, siempre tenemos que poner que es que Dios lo permite. Leed 12:15. De manera que el rey no hizo caso al pueblo, porque era una ocasión buscada por el Señor para que se cumpliese la palabra que Ahías, el de Silo, comunicó a Jeroboam. Estos son los traductores. Aunque queda muy bonito, ya suena muy bien, además al traductor le ha parecido oportuno ponerlo así. No vemos claro que el Señor actúe con voluntad, como vemos en otras versiones. A ver, otra Biblia distinta. Leedme 12:15, otro por ahí. El rey no escuchó al pueblo según los planes del Señor, para que se cumpliese la palabra que había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. No, tampoco me gusta. A ver, otra. Esta que es antigua, mira, desoyó pues el rey al pueblo, porque así lo disponía. Así lo había dispuesto. Yahvé para cumplir la Claro, palabra. que así lo había dispuesto Yahvé, y como lo había dispuesto Yahvé, pues las cosas ocurren así. La traducción correcta, o la amable, o la que podemos entender, que es Dios lo permite, es las otras que habéis leído anteriormente. Pero que conviene estar atento a estas cosillas, ya de alumnos aventajados como sois casi a final de curso, ¿no? Pues las cosas que yo remacho se os tienen que quedar, y yo soy un poco remacha en algunas cosas, ya lo estáis observando, ¿no? Pero no por nada, sino sencillamente porque sepamos enfrentarnos al texto y no nos cause escándalo en ningún momento, ¿no? El imperio se desmorona, y el padre Croato, en su libro de la historia de la salvación, advierte que en realidad el cisma fue provocado por la apostasía religiosa de Salomón, como sabemos, y debemos pensar o poner atención, dice él, y una vez más constatamos que en muchos, al momento feliz de la entrega a Dios, sucede el cansancio en la fidelidad. Yo creo que esa es una de las cosas que no nos tendríamos que cansar de pedir. Señor, dame la virtud de perseverar, porque como Él no nos la dé, pues vamos a ser infieles fijos, porque nos dejaremos llevar por cualquier cosa. Dios no se cansa jamás, y la historia salvífica no se paró en Salomón. Había dejado a su hijo en herencia un descontento general por el trato desigual con las tribus del norte, y siempre estaban latentes esos conatos de independencia, y la pésima conducta del rey y sus amigotes fue la gota que colmó el vaso. Entonces leemos en el 12:16. Entonces todo Israel, viendo que el rey no le escuchaba, dijo al rey: ¿qué tenemos que ver nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Y estalló el grito separatista de Israel: ¡a tus tiendas, Israel! Provee ahora la casa de David. Era el mismo grito, o sea, el mismo grito que vimos en el segundo libro de Samuel, cuando la revuelta de Seba, y que hizo que David se tuviera que ir de Jerusalén, ¿os acordáis? Ya salió de aquello de Israel a tus tiendas. Roboam no se había dado cuenta de la gravedad de la rebelión, él se creyó que era una escaramucilla cualquiera, y creyó arreglarlo por la fuerza, y comete un nuevo error, pues envió precisamente al que habían mandado los equipos de obreros. Y claro, a la vista de tal individuo, que había sido un tirano con ellos, se exasperaron sus antiguos sometidos. ¿Y qué le hicieron? Pues que se lo cepillaron en el acto. Leer Primera de Reyes 12:18. Roboam envió a Adorán, el intendente de las prestaciones personales, pero los israelitas le mataron a pedradas, y el propio Roboam tuvo que apresurarse a subir a su carro y huir a Jerusalén. Es decir, tuvo que salir de Naja, porque igual que mataron a este, se lo podían haber cargado a él. La Asamblea de Israel mandó llamar a Jeroboam y le hicieron rey de todo Israel. Así se divide la nación en dos reinos: el meridional y el septentrional, o del norte y del sur, como queráis. En el reino meridional, al sur, quedó la tribu de Judá y además algunos de Simeón y Benjamín. Y en el reino septentrional del norte, que lo conoceremos como reino de Israel, o también como reino de Efraín, o de la casa de José, porque era la tribu que predominaba, y como entre estos dos reinos se reparte ya la historia.
La historia que sigue ahora en estos libros del pueblo hebreo. El reino de Israel contaba con más extensión. El próximo día, si quiere, a ver si de verdad os funciona la informática y os podemos poner aquí gráficamente para que veáis la extensión del reino del norte y del reino del sur y de todas estas otras cositas que hemos estado haciendo alusión en la jornada del templo, aunque algunas fotos ya están colgadas, o sea, las podéis ver en la web porque las puso Manolo la semana pasada. Pero como digo, si Dios quiere, el próximo lunes ya traeremos aquí lo que representaba toda la tribu del norte y en dónde estaba situada, al mismo tiempo lo que duró, que fue del 933 al 721, ya lo veremos, unos 200 y pico años, mientras que el de Judá permaneció más tiempo, del 933 al 597, es decir, 300 y pico años, formada por estas dos tribus, como os he dicho. Lo veremos ya, si Dios quiere, el próximo día. Aquí nos quedamos. Empezamos ahora la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, bendita del cielo, en cuyo rostro se iluminan los santos, excepto los ángeles. Haz que nosotros y sus hijos nos parezcamos a ti, y que nuestras almas nos santifiquen de esta belleza mía, que no te traemos los años, sino que brille la eternidad. María, sobre el cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos nuestra victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantas plagas, mas con tu bandera nos sentimos seguros frente a él. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército granado, levantado en pie de guerra, no glorioso.